¿Quieres e insistes de que quieres suicidarte? Sí. Se ha entendido durante el tiempo del ejercicio de la medicina que nosotros no podríamos poner fin a la vida de las personas. Hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. La eutanasia siempre va a ser un homicidio para nosotros. No hay justificación laica por la cual la ley tenga que obligar a una persona a sufrir hasta su muerte natural. La eutanasia finalmente es el fracaso de los cuidados paliativos. El tema es de discusión mundial, ya hay posiciones divididas en todos los países. El último caso mediáticamente conocido ocurrió en Madrid, España. Ángel Hernández no pudo comenzar su duelo tranquilo. Estuvo encerrado en un calabozo toda la noche y luego tuvo que declarar ante un juez. En su contra se iniciaba una causa penal por haber asistido en un suicidio a su esposa, María José Carrasco. En España, la eutanasia es ilegal. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte? Sí. ¿Quieres esperar algo o qué sea? No. No. En Chile, la prensa y redes sociales han sido los medios en que personas que sufren de enfermedades raras, sin cura o con dolores insoportables han manifestado su intención de someterse a la eutanasia. Fue así como se conoció el caso de Valentina Maureira a inicios de 2015. Ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad. A mediados de mayo de ese año, Valentina finalmente descansó, luego de fallecer producto de un agravamiento en su estado de salud. Ella padecía una fibrosis quística. Se ha entendido durante el tiempo del ejercicio de la medicina que nosotros no podríamos poner fin a la vida de las personas y por lo tanto esto es algo absolutamente nuevo. A comienzos de mayo de 2019, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó con 7 votos a favor y 6 en contra una indicación del proyecto de ley que regula la eutanasia en Chile y que busca permitirla en ciertas causales. El gran problema que ahí se plantea, especialmente en las discusiones de ley, es que parecería que la muerte fuera la única solución al dolor. Como si yo después de muerto dejara de sentir dolor. El problema es que eso no es un elemento que nosotros tenemos desde el ámbito de la ciencia. Se aprobó básicamente las causales, que son 3, enfermedad terminal, en donde la ciencia ya no llegó a su límite, no puede ofrecer una curación. Una segunda causal que es sufrimiento físico, son enfermedades que no necesariamente son terminales, pero sí que tienen una degeneración en el cuerpo y producen un sufrimiento insoportable para el paciente. Y la tercera son enfermedades que no son de naturaleza mental, esas están absolutamente descartadas, pero que producen un sufrimiento psicológico o psíquico. Una discusión en que contrapropuestas como los cuidados paliativos han ido ganando terreno. Si realmente lo que nos importa es la dignidad de los pacientes, es el sufrimiento de las personas, la solución primera son los cuidados paliativos. Y solo cuando ellos no resultan o no alcanzan, entonces ahí uno puede empezar a hablar de eutanasia. Por de pronto, sin cuidados paliativos, hoy día a quienes más, comillas, se le estaría ofreciendo la eutanasia es a aquellas personas que tienen menos recursos. Uno de los principales puntos que aborda la discusión legislativa de la eutanasia es la diferencia de esta y el suicidio asistido. La eutanasia, el paciente pide que se le administre un fármaco letal y en el cambio en el suicidio asistido se pide una receta, el médico entrega una receta y es la persona la que se lo autoadministra. En derecho comparado, 5 países han aprobado el procedimiento médico para terminar con la vida de un paciente. Legislaciones como la de algunos estados de Estados Unidos han decidido aprobar el suicidio asistido, pero han rechazado tajantemente la eutanasia en vista de que el fin médico es salvar la vida. Otros países como Holanda y Bélgica han avanzado a los más altos estándares de cuidados paliativos y también se ha legislado a favor de la eutanasia y el suicidio asistido en paralelo. Hay legislaciones como la de Suiza, donde el suicidio asistido se practica desde los años 40. De hecho, existen organizaciones como Dignitas, Exit o Eternal Spirit, respaldadas por la ley, que se dedican a esto. El Tribunal Federal Suizo del país alpino estableció en 2006 que toda persona, en uso de sus capacidades mentales, sin tomar en cuenta si son o no enfermos terminales, tienen el derecho a decidir sobre su muerte. Eso es uno de los temores que se manifiesta en la discusión porque se dice, bueno, esto podría ampliarse a cualquier situación como esa. En general las legislaciones lo dejan sometido, limitado a la enfermedad incurable,
a veces incurable terminal, a veces incurable no terminal, como la nuestra. En esto, lo que está planteado acá son las dos situaciones. Según lo define la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, la eutanasia aún es un tema emergente en permanente revisión. Sin embargo, habría cierto consenso por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial en definirla como el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar. Nunca un equipo médico está formado para introducir un medicamento que le quite la vida al paciente. O en el caso del suicidio asistido, que no es el acto médico directo, pero sí es recetar este cóctel letal, también hay otras consideraciones que son polémicas sobre la vida, cómo ésta se protege y cómo se le pone fin. En su artículo 19, la Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. En tanto, la ley que vela por los derechos y deberes que tienen las personas en relación a acciones vinculadas a su atención en salud indica que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud. Y otro de los incisos de la Ley 20.584 señala que en ningún caso el rechazo al tratamiento podría tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio, algo que queda ambiguo según la encargada de ética del Colegio Médico. O sea, el consentimiento de un paciente, en este caso para rechazar una terapia, puede significarle acelerar la muerte o no. Y eso nos parece a nosotros que con esa frase no está debidamente aclarado en ese proyecto. Asimismo, el Código Penal chileno establece que el que con conocimiento de causa prestara auxilio a otro para que se suicide sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo si se efectúa la muerte. Es decir, si un médico asiste a un paciente para su muerte, no va a ser penalizado en la medida que cumpla con los causales y con los requisitos de la ley. En cambio, si es que lo asiste en otras causales y sin cumplir con la ley, ahí se mantiene la penalización. En el Congreso actualmente hay 4 proyectos de ley que versan sobre la muerte digna, cuidados paliativos y la eutanasia. Uno de ellos ya fue votado de forma positiva en la Comisión de Salud, con una indicación que permite que pacientes menores de edad, a partir de los 14 años, puedan optar a la eutanasia, en el marco de la regulación de esta ley que se encuentra en plena discusión. Dice que los mayores de 14 hasta los 16 años necesitan de que sus padres den el permiso, pero si no lo dan, lo puede dar el juez. Y el mayor de 16 años ni siquiera tiene que pedirle permiso a sus padres o una autorización de sus padres. Curiosa entonces formulación de aquellos que decían que era la autonomía de la voluntad o que los menores de edad, de menores de 18 años, no pueden hacer una serie de cosas que parecerían, comillas, sencillas. Con esta indicación, en el caso de mayores de 14 años y menores de 16 que quieran someterse a la eutanasia y que sus padres no los autoricen, los juzgados de familia serían los encargados de aceptar o rechazar la petición. Nadie duda que es una decisión difícil, pero los jueces pueden ser capacitados técnicamente para adoptar la mejor decisión. Se trata de una decisión eminentemente jurisdiccional, por lo tanto el juez lo que va a determinar ahí es la existencia del derecho cuando concurren los requisitos que la ley establece para eso, y si eso ocurre, entonces el juez va a acceder. Si la concurrencia de esos requisitos no se manifiesta de manera plena, entonces el juez tendrá que negar lugar al procedimiento de eutanasia. El dolor, la dignidad, las ansias por descansar, el sufrimiento de un ser querido, el que traspasa hogares y fronteras a través de redes sociales y medios de comunicación. Eutanasia, un debate ético, moral, religioso y doloroso, debate que se inició en la sociedad chilena y que pronto podría llegar a ser ley. Una decisión muy personal, pero que nadie ha podido tomar nunca, al menos en nuestro país.